cuando se presente la venida de Elías, la reconstrucción del templo, cuando se manifieste el hombre de pecado, o sea, el anticristo, el cual se siente en el templo, y entonces es lo que va a causar que sea pues destruido en esa venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo para establecer el nuevo pacto, o es decir, el reino milenial, el cual es la promesa o de lo que trata principalmente la profecía, esa promesa del reino que se ha demorado tanto en cumplirse debido pues a la desobediencia de Israel al antiguo pacto, y que solo pues cuando se presente lo que llamamos la tribulación va la nación de Israel finalmente a recibir el nuevo pacto y poder continuar entonces Dios con su plan de este reinado de Israel, y continuar pues su plan que tenía desde el Éxodo 24, o más concretamente desde el 19, de poder entonces tener una nación de reyes y de sacerdotes que pueda intermediar que pueda difundir el reino de justicia a las demás naciones, reinando pues como nación cabeza sobre las demás naciones gentiles. Bueno, entonces voy a leer el texto que está pues acá en 1 Corintios capítulo 2. El texto dice así en el verso 2. Voy a leer primero el 7 y después entonces comenzaría a hacer este ejercicio del estudio contextual. O sea que se trata entonces, después de leer los versos anteriores, después los que siguen, o en este caso como el capítulo 2 es tan corto, leer el capítulo 2, comparar este texto con otros textos de la carta a los Corintios, también compararlo con textos de la segunda, con otros textos escritos por Pablo durante este periodo, como serían Romanos, Gálatas, las dos a los tesalonicenses y Hebreos. No se trata pues de que haya que leer todos los textos, sino ver si hay un elemento común entre este texto con algunos elementos en común con los otros libros que escribió el apóstol Pablo. También ver si hay algunos elementos comunes entre este libro o este texto y algunos textos escritos por los apóstoles de la circuncisión, que sabemos que son Pedro, Santiago y Juan, y entonces más o menos eso sería como el método. Entonces finalmente voy a leer el texto que está en el verso 7. Dice así el apóstol Pablo en el 7: pero nosotros hablamos la sabiduría oculta de Dios en un secreto, la que Dios preordenó, o digamos predestinó antes de las edades para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernadores de esta era conoció, porque si ellos hubieran conocido al Señor de la gloria, ellos no lo habrían crucificado. Va a leer también el 9. Pero, de acuerdo a como ha sido escrito, eso es muy importante esto que acabo de citar, como ha sido escrito: lo que ojo no vio y oído no escuchó, y sobre el corazón de hombre no vino, o sea, no surgió o no fue pues revelado. Dice así pues el texto: lo que Dios
preparó para los que lo aman. Y sigue el verso 10. Siguiendo pues ya al añadir este texto estoy viendo el contexto inmediato. Entonces sigue el verso 10. Pero a nosotros Dios nos los reveló a través de su Espíritu, porque el Espíritu busca todas las cosas, aún las profundidades de Dios. Estoy leyendo pues literalmente. Verso 11. Porque ¿quién de los hombres ha conocido las cosas del hombre, excepto el Espíritu del hombre que está en él? Así que también las cosas de Dios nadie las ha conocido excepto el Espíritu de Dios. Entonces estoy haciendo como un ejemplo de cómo se hace el estudio contextual. Entonces mire algunos versos después del 9 que es hasta el 11, y antes del 7 podría leer, por ejemplo, desde el 4. Lo que yo quiero es ver si encuentro términos que me puedan diferenciar estos textos de textos, o más concretamente de el misterio que está en las epístolas de la prisión. Y entre algunas de las palabras que leí de este texto de 1 Corintios capítulo 2, observé que se habla, por ejemplo, en el verso 9, pero de acuerdo a cómo ha sido escrito, lo que ojo no vio y oído no oyó, y sobre el corazón de hombre no vino. Entonces son palabras que le permiten a uno que relacionar o establecer que este misterio que se habla en este texto está relacionado con algo que fue escrito en el Antiguo Testamento, pero voy a seguir leyendo para tener más elementos para separar este misterio del misterio que está en la carta a los Efesios. Por ejemplo, primero hay que tomar algunos elementos de la carta a los Corintios, la primera, después también recordar algunos elementos de la segunda carta a los Corintios, y entonces así va uno descartando y estableciendo la distinción pues, de los textos. Entonces voy a leer el capítulo 4, el verso 4, como un contexto pues anterior al texto, ¿cierto? Que está en el verso 7. Entonces dice el 4. Voy a tomar desde el 4. Dice así: y mi palabra y mi predicación no fue en palabras persuasivas de sabiduría humana, pero en demostración del Espíritu y del poder. Fíjense que acá hay que recordar que este Evangelio del Reino que se predicaba y que predicó el apóstol Pablo también venía con signos, y él siempre confirmaba su predicación con manifestaciones como milagros, sanaciones. Entonces ya ahí es un contexto pues que está inmediato pues con este texto. Ahí ya uno podría ver que sí hay una diferencia entre este texto de este misterio de 1 Corintios capítulo, que mencioné de 1 Corintios capítulo 2, verso 7. Te sigo acá. Para que su fe no sea en la sabiduría de los hombres, pero en el poder de Dios. Este Evangelio del Reino durante esta época venía siendo confirmado con estas sanaciones y manifestaciones de poder
que Dios les dio a los apóstoles y que estas manifestaciones acompañaban siempre esta predicación, como por ejemplo recordemos los milagros que hacía Pedro, por ejemplo en el caso de Pablo, que también hacía milagros y a veces a través o sea, en el caso de Pedro y Pablo, que a través de un pañuelo, de una prenda, ellos también podían hacer sanaciones a los creyentes. Y entonces ve uno como efectivamente la primera carta a los Corintios está muy relacionada con el Evangelio del Reino. Bueno, entonces acá también antes de mirar algunas referencias cruzadas, quiero recordar como por ejemplo si uno va al capítulo 15 de esta misma carta a los Corintios, se habla del Evangelio, que era la muerte, sepultura y resurrección, pero hay algo muy importante, y es que el contexto de este Evangelio del Reino, se habla, por ejemplo, en este capítulo 15, se habla de la resurrección de los creyentes, la cual va a ser una resurrección para que los creyentes tomen o participen en el reino milenial que va a tener pues lugar en la tierra. Eso lo voy a buscar ahorita enseguida. Y también recordando yo acá de que en el capítulo 2 en la segunda carta a los Corintios, se habla de que los apóstoles, en este caso Pablo, es un ministro del nuevo pacto. Y entonces yo he querido establecer cómo este nuevo pacto, que está muy conectado al Evangelio del Reino, hay que distinguirlo de la dispensación de la gracia de Dios, que es propiamente el misterio que está en el capítulo 3 de Efesios, de los versos 6 al 9, y que si uno ve no solo este capítulo 3, sino el primero y el segundo, va a haber algunas diferencias, como que las bendiciones de los creyentes son celestiales, o sea, en lugares celestiales. En cambio, para diferenciarlo de las bendiciones de los creyentes del Evangelio del Reino, que son promesas referidas al reino milenial que va a tener lugar en la tierra. Incluso en la promesa de la Jerusalén celestial se presenta el hecho de que esta ciudad desciende del cielo y está establecido en la capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Y recordando cómo en el capítulo 12 de Hebreos y capítulo 4 de Gálatas se habla de la conexión o de la relación que hay entre esta ciudad, o sea, la Jerusalén celestial, con las promesas que Dios hizo a Abraham, ya que todos los creyentes en este nuevo pacto que se estaba predicando en el libro de los Hechos eran, a través del Evangelio, eran todos simiente de Abraham. O sea que tanto judíos como gentiles eran añadidos al olivo, o sea, las bendiciones espirituales de la nación de Israel, que tenían relación con la promesa de Dios a Abraham, que sabemos que es una promesa que fue dada en el Antiguo Testamento. Entonces son cosas que podemos ir tomando en cuenta. Bueno, entonces después de mencionar esto, quiero mirar algunas referencias cruzadas que hay de este segundo capítulo de la carta a los Corintios, para ver si hay algún contexto que conecte este misterio con algún libro del Antiguo Testamento. Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, buscar en una concordancia por el término misterio, para ver, como yo sé que todos sabemos, la mayoría, de que el término misterio se habla desde el libro de Daniel. También hay unos misterios que están en los misterios del reino,
que nuestro Señor Jesucristo predicó. Entonces, bueno, aclarando que estos misterios del reino tenían relación con el reino prometido desde el comienzo del mundo.